Estuve solo a 200 euros de perder la cuenta y hoy te puedo decir que soy un trader fondeado en FTMO. En este vídeo te voy a contar cómo he superado la fase 1 y la fase 2 de esta cuenta de fondeo de 10K. ¿Qué pasó cuando casi toco el máximo drawdown? ¿Qué decisión cambió completamente el resultado? ¿Y por qué pasar cuentas de fondeo no es cuestión de suerte? Si estás pensando en empezar cuentas de fondeo o estás pasando cuentas de fondeo, quédate porque este vídeo te va a ayudar. Bien, estamos aquí en la web de FTMO y decidí empezar por FTMO porque es una de las empresas más conocidas del prop trading, lleva desde 2015 y aunque los exámenes no son los más baratos, las condiciones que ofrece para empezar sí, ¿no? Por eso me decidí tanto por las opiniones, que son bastante buenas, una empresa solvente y las condiciones que ofrece en la cuenta Swing. Puedes operar noticias. Si estás empezando no tienes que poner ningún sistema que te apague las noticias a los que hacemos trading automático, y luego los objetivos de cada fase son muy estrictas, ¿no? En la primera fase tienes que hacer un 10%. Yo cogí una de 10K para empezar, era más o menos todo igual, quería empezar con una pequeña para probar. Tienes que hacer un 10% sin perder, como pone aquí, un máximo de un 10%. Pero no puedes tener una pérdida diaria mayor a un 5%, ¿no? Tienes que cumplir esas dos reglas. No puedes perder durante toda la trayectoria más de un 10% y en un día no puedes perder más de un 5%. El reto se consiste en dos fases. Primero tienes que hacer un 10% y una vez superada esa fase te dan otra nueva cuenta de trading que tienes que hacer otro 5% cumpliendo las mismas reglas, ¿no? En la segunda fase tienes que hacer un 5% sin perder un 10%. Bien, esta cuenta se compró allá por marzo, abril, no recuerdo bien, del año pasado, cuando empecé mi andadura en las cuentas de fondeo para diversificar, y cuando pasé la primera fase escribí un artículo que fue por agosto, ¿no? El 11 del 8. Aquí escribí un artículo y la verdad es que la primera fase fue muy fácil. Cumplimos los objetivos el 7 de agosto y la cuenta, como ves, subió esos 1000, terminando en 11.077, prácticamente sin drawdown, ¿no? Hasta aquí todo bien y dije, bueno, va perfecto. Me dieron una segunda nueva cuenta de trading y dije, bueno, estos sistemas van muy bien. De momento vamos a dejar los mismos sistemas con el mismo riesgo puesto, ¿no? ¿Qué pasó cuando empezamos la fase 2? Ahí se empezó a complicar. Esos sistemas empezaron a entrar en un drawdown y tocó hacer una pequeña revisión de la cuenta. Aquí en esta gráfica puedes ver lo que me ocurrió terriblemente, ¿no? El 8 de agosto continuamos con los mismos sistemas puestos y la cuenta empezó a entrar en un drawdown, llegando a estar hasta 9.217, a solo $217 de tocar el stop out fuera, ¿no? Aquí es donde a todos se nos vuelca la cabeza. Voy a doblar porque ahora va a recuperar y en dos operaciones recupero, ¿no? Yo hice todo lo contrario. Volví a hacer todos los backtests a los sistemas, revisé los sistemas, por qué estaban fallando, por qué habían algunos que iban mal. Decidí cambiar algunos sistemas por otros y sobre todo bajé el riesgo. Fue la clave, ¿no? Bajé el riesgo para tener más tiros en la pistola, ¿no? Para tener más posibilidades y tener ese pequeño drawdown. Si lo tenía a 100, bajarlo a 50 por operación, ¿no? Si estaba arriesgando 100 por operación, bajarlo a 50 para, en vez de tener dos posibilidades de dos stops seguidos,
2, tener 4. Bien, pues la cuenta recuperó, volvió a bajar, lo tuve en calma, dije ya no puedo hacer nada más, la cuenta está revisada, está bien, vamos a dejarla funcionar. Bien, ahí el mercado ya comenzó a recuperar, ya con sus pequeños laterales, como en todas las carteras de trading, hasta llegar a tocar máximos con una operación del Dow Jones que al final terminamos haciendo $143 de más. Nuestra FTMO directamente las estadísticas de esta segunda fase, podemos ver que tenemos un puntaje de disciplina del 96%, ¿no? Bueno, no, yo diría buenísimo, a 3 rayitas, ¿no? Eso es que hemos hecho una correcta gestión del riesgo. Hemos terminado ganando 10.643, 143 euros de más, con una tasa de éxito del 48%. No es necesario acertar la mayoría de las veces para pasar cuentas, porque el beneficio promedio lo tenemos en $42 y una pérdida promedio de 32. Cuando perdemos menos que cuando ganamos, ¿no? Y esa es la ventaja. Un total de 43 lotes, un ratio Sharpe de 0,11 y un retorno drawdown o sea, un retorno riesgo-beneficio promedio de 1,31. Esto lo que te mide es cuánto ganas cuando ganas y cuando pierdes, ¿no? Por eso aquí sale mayor a 1, porque cuando ganamos 42 y perdemos 32. Bien, estas son las operaciones, por ejemplo, de la cuenta. Hemos estado operando varios pares, empezamos con el AUCAD, CAD-YEN, Nasdaq, el Nasdaq hemos puesto el DAX, Dow Jones es el que ha tenido las mayores operaciones que ha hecho en dólar yen y oro. La última operación, la que nos dio la victoria, fue estas dos consecutivas. La peor racha la tuvimos por aquí, por agosto. Fue cuando entramos en este drawdown. Y si vemos el análisis de esta cartera, aquí en la web, por ejemplo, aquí, esta es la curva que ha tenido el reporte. Esta es la curva, cómo entramos en el drawdown y aquí nos recuperamos, ¿no? La misma gráfica que vimos en FTMO. Bien, aquí tengo todas las cuentas, estamos manejando más de 20 cuentas aquí con el trading algorítmico y este es el reporte que nos genera FXBlue, ¿no? El reporte de las cuentas y lo tenemos cargado en Quant Analyzer, donde podemos hacer un análisis de lo que pasó, ¿no? Aquí podemos ver cómo entramos en este drawdown, donde bajamos el riesgo. Por ejemplo, imagínate aquí que perdimos tanto, pero incluso bajando el riesgo a la mitad conseguimos levantar la cuenta bastante rápido. Quiere decir que todas las cuentas que tengas de fondeo vas a tardar un año en pasar. No tiene por qué. Ahora mismo estamos manejando entre 6 y 7 cuentas de fondeo y no por eso tienes que tardar tanto tiempo en pasar las cuentas. Eso solo el mercado y las condiciones lo dice. Eso sí, si las quieres pasar rápido, tienes que ver que vas a perder cuentas de fondeo y ese no es nuestro estilo. Nuestro estilo es gestionar la cuenta de fondeo como si fuera otra cuenta más de gestión de capital e ir pasándolas poco a poco. Aquí, por ejemplo, tenemos varias cuentas de fondeo, tenemos 3 más aquí abiertas en Orion, que nos ha tocado hacer los sistemas, realmente adaptar los sistemas con minerías nuevas de búsqueda de sistemas porque no tienen los mismos usos horarios. Hemos tenido que crear sistemas adaptados precisamente para estas cuentas de fondeo, ¿no? Como ves, aquí tenemos 4 sistemas puestos. Empezamos una cuenta con $50.000 y ahora mismo esta cuenta está con 1.200 y se empezó en 30 de octubre, ¿no? A primeros de noviembre. Todas estas 3 cuentas se empezaron igual. Esta ya está en la fase 2, está con
con menos 1500, pero solo tiene 3 sistemas y el riesgo está controlado. No creo que se pierda la cuenta. Esta tercera cuenta es de 100K. Esta cuenta de aquí es de 100K y como ves no es necesario tener muchos sistemas en una cuenta para que vaya bien, porque aquí tenemos 3 sistemas puestos, uno del DAX, otro del Nasdaq y otro del Nasdaq, uno en compras y otro en ventas, y esta cuenta es la que mejor va. Esta es una cuenta de una sola fase que se empezó también a principios de noviembre, es cuando se aperturó la cuenta, y está ya casi a medio camino de conseguir el 10% del objetivo marcado, ¿no? Y por último tenemos aquí esta en Funded Next, que esta sí que lleva un poquito más de sistemas que le añadimos ahora nuevos, pero también está en beneficio, ¿no? Esta también está en beneficio, esta se empezó un poco más igual, ¿no? Se empezó igual, sí, el 1 de noviembre y está también en beneficio. La cuestión es gestionar el riesgo por operación, el máximo diario y el máximo total. Eso lo hacemos con simulaciones de Monte Carlo. Nosotros tenemos unos Excel donde nos apuntamos, aquí te voy a enseñar para que te hagas una idea y lo puedas tomar esto de ejemplo. Por ejemplo, esta es la cuenta de 10K que pasó. Nosotros nos apuntamos qué activos estamos operando en esa cuenta de fondeo, cuáles son las reglas máximas y diarias de cada pérdida, los reportes que tenemos de cada sistema. Cada vez que vamos actualizando las carteras, añadimos aquí qué fecha le hemos hecho una nueva actualización a la cartera y aquí tenemos una predicción de los sistemas de Monte Carlo, ¿no? Pues esto es la metodología que se va a explicar también complementaria en el curso que voy a lanzar ahora a partir de marzo, donde vas a poder replicar todo este proceso y lo vas a poder hacer tanto para cuentas personales, para cuentas de fondeo, para copy trading, lo que quieras, porque los sistemas son válidos, solo hay que adaptarlos a arreglo a las condiciones del riesgo donde los quieras poner. Así que si estás interesado, te voy a dejar debajo de este vídeo un link por si te quieres unir el domingo a la sesión que vamos a hacer de preguntas y respuestas sobre el curso, y simplemente por rellenar el formulario de registro te vas a llevar 4 sistemas de estos que tengo funcionando en cuentas reales o cuentas de fondeo. Saludos y nos vemos en un próximo vídeo.